Imagina que puedes viajar en el tiempo, no a un pasado lejano y oscuro, sino a una ciudad que en ese momento brillaba con más fuerza que casi cualquier otra en el hemisferio sur. Estamos hablando de Buenos Aires, Argentina, a principios del siglo XX. Una ciudad que, si la vieras por primera vez, te detendría en seco. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por las calles. Amplias, iluminadas con farolas de gas que poco a poco se estaban convirtiendo en eléctricas, flanqueadas por árboles altos y edificios que no tenían nada que envidiarle a los de Madrid, París o Roma. Si caminaras por la Avenida de Mayo en 1910, cerrarías los ojos, los volverías a abrir y podrías jurar que estás en el centro de Europa. Eso no era casualidad, era una declaración de intenciones. Argentina, en ese periodo que va aproximadamente de 1880 a 1930, vivió lo que los historiadores llaman la Belle Époque porteña o simplemente la Edad de Oro. Y el motor de todo eso tenía un nombre muy concreto, la tierra. Argentina poseía una de las tierras más fértiles del planeta. La Pampa, esa inmensa llanura que se extiende desde Buenos Aires hacia el interior del país, era prácticamente una fábrica natural de riqueza. El trigo, el maíz y sobre todo la carne vacuna salían en barcos desde el puerto de Buenos Aires hacia los mercados de Europa, especialmente hacia Gran Bretaña, con una regularidad y un volumen que era difícil de imaginar. A principios del siglo XX, Argentina era uno de los 10 países más ricos del mundo en términos de ingreso per cápita. No es exageración, es historia documentada. Y esa riqueza llegaba a Buenos Aires de una forma muy visible. Se veía en los edificios, se veía en las avenidas, se veía en los teatros, en los cafés, en los hoteles y en los trajes de quienes caminaban por sus calles. La élite argentina, los llamados estancieros, los grandes propietarios de tierras, construyó mansiones en barrios como Recoleta y Palermo que compiten perfectamente con cualquier residencia aristocrática europea. Algunos de ellos, literalmente, mandaban a construir sus palacios con arquitectos traídos desde Francia o Italia. Pero aquí viene algo interesante, porque Buenos Aires no era solo una ciudad de ricos, era también una ciudad en ebullición, llena de contradicciones fascinantes, de mezclas culturales que no existían en ningún otro lugar del mundo de la misma manera. ¿Cuánta gente había llegado a Buenos Aires en esas décadas? Las cifras son impresionantes. Entre 1880 y 1930, Argentina recibió a más de 6 millones de inmigrantes. La mayoría venía de Italia y España, pero también llegaban franceses, alemanes, sirios, libaneses, judíos de Europa del Este, galeses, ingleses. Buenos Aires se convertía en una ciudad donde podías escuchar 5 idiomas distintos en una misma cuadra, donde el menú de un restaurante mezclaba platos de distintas tradiciones y donde las culturas se fusionaban de formas que nadie había planeado, pero que resultaban absolutamente únicas. Y esa mezcla, esa tensión creativa entre la élite criolla y las masas inmigrantes, entre el lujo europeo y la vida de barrio portuario, es exactamente lo que hacía a Buenos Aires tan extraordinaria. No era solo una ciudad elegante, era una ciudad viva, en todos los sentidos de la palabra. Fíjate en esto. Mientras en los salones de Recoleta una familia de estancieros recibía a embajadores y empresarios europeos con champán francés y música de cuarteto de cuerdas, a pocos kilómetros, en los conventillos del barrio de La Boca o en los callejones de San Telmo, los inmigrantes recién llegados, muchos de ellos sin hablar una palabra de español, estaban inventando algo completamente nuevo. Una música, un baile, una forma de moverse y de sentir que el mundo entero acabaría conociendo. Pero de eso hablaremos más adelante. Por ahora quédate con esta imagen mental. Es el año 1910. Buenos Aires celebra el centenario de la Revolución de Mayo, el primer siglo de vida independiente de Argentina. La ciudad recibe dignatarios de todo el mundo. Se inaugura el Coliseo, se firman acuerdos comerciales, los periódicos publican ediciones especiales. Hay una sensación colectiva, casi palpable en el aire,
de que Argentina está destinada a ser una potencia mundial. Que este país joven, enorme, fértil y lleno de energía va a liderar el siglo XX. Ese optimismo no era ingenuo, estaba respaldado por números reales. Buenos Aires ya tenía tranvías eléctricos, teléfono, electricidad en los hogares de clase media y en 1913, antes que muchas capitales europeas, inauguró su primer subterráneo, el subte, cuya línea A sigue funcionando hasta hoy con algunos de los vagones originales de madera, conservados como patrimonio histórico. La infraestructura urbana crecía a un ritmo que asombraba a los visitantes extranjeros. El arquitecto francés Joseph Bouvard fue contratado para diseñar plazas y diagonales que dieran a la ciudad una escala monumental. El resultado fueron avenidas como la Diagonal Norte y la Diagonal Sur, que hasta hoy definen el tejido urbano del centro porteño. ¿Y cómo era la vida nocturna en ese contexto? ¿Qué hacía alguien de la élite bonaerense cuando caía el sol? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir juntos, capítulo a capítulo. Porque la noche en Buenos Aires durante la Edad de Oro no era solo descanso, era un escenario, era política, era arte, era seducción, era poder. Y tenía lugares muy concretos, muy específicos, donde todo eso ocurría. El primero de ellos era, sin ninguna duda, el más imponente. Un edificio que todavía hoy, más de un siglo después, sigue siendo considerado uno de los mejores del mundo en su categoría. Un teatro que fue construido para demostrarle a Europa que Buenos Aires había llegado. Ese edificio era el Teatro Colón, y en el próximo capítulo vamos a entrar en él. Bien, sigamos avanzando. Ya conocemos la ciudad, ya entendemos el contexto, ya podemos imaginar esas avenidas amplias, esos edificios imponentes, ese ambiente de prosperidad y modernidad que definía a Buenos Aires en las primeras décadas del siglo XX. Ahora es momento de entrar a uno de sus espacios más emblemáticos, uno que desde el primer día en que abrió sus puertas, cambió para siempre la manera en que esta ciudad se veía a sí misma. Estamos hablando del Teatro Colón. Y antes de describírtelo, quiero que pienses en algo. ¿Por qué una ciudad decide construir un teatro de ópera? No un teatro cualquiera, sino uno de escala monumental, con materiales traídos de Europa, con tecnología de vanguardia, con capacidad para miles de espectadores. ¿Por qué hacer eso? La respuesta es más política que cultural, aunque las dos cosas van de la mano. Buenos Aires, en ese período, necesitaba demostrar algo. Necesitaba decirle al mundo, y especialmente a Europa, que no era una ciudad periférica, exótica o menor, que era una capital en serio, que su élite tenía refinamiento, educación, gusto, que Argentina no era solo pampa y ganado, era civilización. Y el Teatro Colón fue, literalmente, esa declaración hecha edificio. Su historia comienza antes de 1908. El primer Teatro Colón había existido desde 1857, pero era una estructura más modesta, que con el tiempo quedó pequeña para las ambiciones de la ciudad. Así que se tomó la decisión de construir uno nuevo, mucho más grande, mucho más ambicioso. Las obras comenzaron en 1889 y se prolongaron durante casi 20 años, con cambios de arquitectos, demoras, debates y una inversión enorme. Finalmente, el 25 de mayo de 1908, fecha elegida deliberadamente, el aniversario de la Revolución de Mayo, el nuevo Teatro Colón abrió sus puertas con una representación de Aida, de Giuseppe Verdi. Ese detalle importa. No eligieron una ópera francesa, ni alemana, ni rusa. Eligieron a Verdi, italiano, como buena parte de los inmigrantes que habían construido esa ciudad con sus manos. Una señal, quizás inconsciente, de esa mezcla que era Buenos Aires. Ahora bien, ¿cómo era el edificio por dentro? Si pudieras entrar al Teatro Colón en 1910, lo primero que te golpearía sería la escala. No es grande, es enorme. La sala principal tiene capacidad para más de 2.500 personas sentadas, y si se incluye el espacio de pie,
puede albergar hasta 4.000, pero lo que verdaderamente impresiona no es el número, sino la sensación. El techo abovedado, el gran vitral central que ilumina el espacio con una luz dorada y cálida, los palcos forrados en terciopelo rojo bordó, los detalles dorados en las molduras, las arañas de cristal colgando sobre el patio de butacas. Todo diseñado para que quien entrara sintiera que estaba en un lugar excepcional. Y la acústica. Hay que hablar de la acústica. El Teatro Colón es reconocido hasta hoy como uno de los 5 mejores teatros del mundo en términos acústicos. No es un título publicitario. Es una evaluación técnica repetida por ingenieros y músicos a lo largo de décadas. Hay algo en la forma de la sala, en los materiales usados, en las curvaturas del techo y de los palcos, que hace que el sonido se distribuya de una manera casi perfecta. Que una voz humana, sin micrófono, sin amplificación de ningún tipo, llegue con la misma nitidez al palco más cercano que al rincón más alejado del paraíso, que es como se llama la zona más alta del teatro, donde se ubicaban los espectadores de menores recursos que podían acceder con entradas más económicas. Sí, porque el Teatro Colón no era exclusivo de la élite, o al menos no completamente. La distribución de la sala reflejaba exactamente la jerarquía social de la época. En las butacas del patio central y en los palcos privados que muchas familias importantes alquilaban por temporadas enteras, año tras año, con sus nombres grabados en pequeñas placas, estaba la aristocracia bonaerense, las familias con apellidos conocidos, los diplomáticos, los empresarios exitosos. Arriba, en las últimas galerías, llegaban los estudiantes, los inmigrantes con algo de dinero ahorrado, los trabajadores que querían escuchar a un tenor famoso, aunque fuera desde lejos. Esa convivencia, aunque estratificada, era también parte del fenómeno. ¿Y qué se escuchaba en ese teatro durante la Edad de Oro? Todo. Prácticamente todo lo que el mundo musical de la época consideraba extraordinario pasó por el Colón en esos años. Enrico Caruso, considerado por muchos el tenor más grande de la historia, actuó allí. También lo hicieron Arturo Toscanini, uno de los directores de orquesta más influyentes del siglo XX, y Tita Ruffo, el barítono italiano que hacía llorar a los hombres duros con su voz oscura y poderosa. María Barrientos, Ana Pavlova, Fyodor Chaliapin. Los nombres que llenaban los teatros de Milán, Viena y París también llenaban el Colón. ¿Por qué venían a Buenos Aires? Por dinero, en parte. Los contratos que Buenos Aires ofrecía eran competitivos, porque había recursos para pagarlos. Pero también porque la temporada de ópera del Colón se había ganado una reputación real. Los artistas sabían que iban a actuar ante un público exigente, informado, que conocía el repertorio y que no perdonaba una función mediocre. Eso, para un cantante serio, era un aliciente genuino. La temporada oficial del teatro comenzaba en mayo y se extendía hasta septiembre o noviembre, dependiendo del año. Era el eje central de la vida cultural de la élite porteña. Las noches de función en el Colón no eran solo eventos musicales, eran eventos sociales de primer orden. La gente se vestía para ellos con la misma seriedad con que hoy se prepararía para una boda importante. Los hombres llegaban de frac o de smoking, dependiendo del tipo de función. Las mujeres, con vestidos largos, guantes, joyas y peinados elaborados que a veces llevaban horas de trabajo. Llegar al teatro era parte del espectáculo. Ver y ser visto era tan importante como escuchar la ópera. En los intervalos entre actos, el foyer del teatro se convertía en un salón de reuniones. Allí se hacían negocios, se cerraban matrimonios, se discutía política. El Teatro Colón tenía salones y pasillos diseñados específicamente para esa función social. El Salón Dorado, el Salón de los Bustos, espacios donde la gente paseaba, conversaba y mantenía relaciones que a veces eran más importantes que cualquier cosa que ocurriera en el escenario. Y hablando del escenario, hay algo que poca gente sabe y que merece mencionarse. El Teatro Colón
no solo tiene una sala principal. Bajo tierra, debajo del edificio, existe un sistema de talleres, depósitos y laboratorios donde se fabrican desde cero los vestuarios, los escenarios, los instrumentos de percusión y los zapatos de ballet. Es básicamente una ciudad dentro de la ciudad, completamente autónoma, capaz de producir internamente casi todo lo que necesita para montar cualquier espectáculo. Esa infraestructura comenzó a construirse precisamente en las primeras décadas del siglo XX, cuando el teatro decidió que quería ser independiente y no depender de importar todo de Europa. Eso dice mucho del espíritu de aquella época en Buenos Aires. Había una voluntad genuina de crear, de producir, de no imitar sino de igualar y eventualmente superar. El Teatro Colón era el símbolo más claro de esa ambición. Claro que la alta cultura del Colón era solo una parte de la noche porteña. Y quizás ni siquiera la más interesante si uno mira con ojos más amplios. Porque mientras los palcos del Colón brillaban con sus lámparas doradas, en otras partes de la ciudad ocurría algo igualmente fascinante, aunque mucho más democrático y mucho más ruidoso. Los cafés del centro, esos lugares que en Buenos Aires no eran simplemente un sitio para tomar un cortado, eran parlamentos informales, universidades sin diploma, foros donde el pensamiento de la ciudad tomaba forma. Hay una diferencia fundamental entre el café europeo y el café porteño. En Europa, el café es un lugar de paso. Entras, tomas algo, salís. En Buenos Aires, en cambio, el café era otra cosa completamente distinta. Era un destino. Un lugar a donde ibas sin apuro, con la intención clara de quedarte, de hablar, de escuchar, de pensar en voz alta con otros que pensaban igual o completamente distinto. El café porteño de la Edad de Oro era, sin exagerar, una institución cultural. Y si hay un café que encarna eso mejor que ningún otro, ese es el Café Tortoni. Abrió sus puertas en 1858 sobre la Avenida de Mayo, esa arteria central que conectaba la Plaza de Mayo con el Congreso Nacional. Desde el primer momento fue un punto de encuentro para la intelectualidad porteña, pero fue durante las décadas de 1900 a 1930 cuando alcanzó su momento de mayor esplendor. Si caminaras por sus salones en cualquier noche de esa época, podrías encontrarte, sin exageración, con algunos de los nombres más importantes de la cultura latinoamericana. Jorge Luis Borges fue cliente habitual. También el poeta Alfonsina Storni, cuya vida y obra siguen siendo estudiadas hoy en toda América Latina. El dramaturgo Gregorio de la Ferrer, el pintor Benito Quinquela Martín, músicos, periodistas, filósofos aficionados y políticos que preferían debatir en una mesa de mármol con una taza de café que en los pasillos formales del Congreso. El Tortoni los reunía a todos. ¿Cómo era el espacio físico? Oscuro, elegante, con una oscuridad acogedora, no opresiva. Las paredes cubiertas de espejos biselados que multiplicaban la luz de las lámparas. Mesas pequeñas de mármol blanco con vetas grises, sillas de madera con asientos de cuero, un mostrador largo donde los mozos, siempre de traje negro y delantal blanco, preparaban el café con una seriedad casi ceremonial. Al fondo, en una sala más amplia, había un espacio para actuaciones musicales, pianistas, pequeños conjuntos de cámara, en algunas ocasiones incluso recitadores de poesía que improvisaban ante una audiencia que los interrumpía con preguntas o aplausos. El café porteño funcionaba con sus propias reglas no escritas. Una de las más importantes era el tiempo. Nadie te apuraba. Pedías un café con leche y una media luna y podías estar 3 horas sentado en la misma silla sin que nadie te mirara mal ni te sugiriera que liberaras la mesa. El tiempo en el café era distinto al tiempo afuera. Era más lento, más horizontal, más humano, en cierto sentido. Ahí se discutía todo. La política nacional, el último libro publicado, los conflictos sindicales,
que comenzaban a agitar a los trabajadores inmigrantes, las teorías filosóficas que llegaban desde Europa, el papel que debía jugar Argentina en el mundo. El café era el lugar donde la opinión pública se formaba antes de llegar a los periódicos, porque muchos de quienes la formaban estaban sentados exactamente ahí, tomando café y discutiendo hasta la madrugada. Pero hay algo que ocurría en los cafés de segunda y tercera categoría, en los bares de barrio, en los patios de los conventillos y en las esquinas de La Boca y San Telmo, que merece toda nuestra atención. Porque mientras la élite cultural debatía en el Tortoni, en esos otros espacios más modestos y más ruidosos estaban haciendo algo que cambiaría la historia de la música mundial. Estaban haciendo el tango. ¿De dónde viene el tango? Esa pregunta tiene respuestas múltiples, porque el tango no nació de un solo lugar, ni de una sola tradición. Es una síntesis, una mezcla que solo podía haber ocurrido en Buenos Aires, en ese momento histórico específico, con esa combinación particular de culturas. Sus raíces son complejas. Hay influencia del candombe africano, traído por los esclavos que llegaron al Río de la Plata en el período colonial. Hay elementos de la milonga, un ritmo rioplatense de origen rural. Hay mucho de la habanera cubana, que llegó a través de los marineros que transitaban el puerto. Y hay también la influencia decisiva de la música italiana y española, que trajeron los millones de inmigrantes que llegaron entre 1880 y 1910. Todo eso se mezcló en los arrabales de Buenos Aires, en esa zona gris entre el puerto y el centro de la ciudad, donde vivían hacinados los recién llegados, donde el trabajo era duro, donde el futuro era incierto y donde la música era una de las pocas formas de decir lo que las palabras solas no alcanzaban a expresar. El tango primitivo era considerado por la élite porteña como algo vulgar, incluso obsceno. Sus letras hablaban de traición, de pobreza, de hombres abandonados por mujeres y mujeres destruidas por hombres. Su baile, con ese abrazo cerrado entre los cuerpos y ese juego de piernas entrelazadas, escandalizaba a quienes sostenían las normas morales de la época. Durante años el tango fue ignorado o directamente despreciado por las clases altas de Buenos Aires. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Europa se enamoró del tango. A partir de 1910, aproximadamente, el tango comenzó a conquistar los salones de París. La ciudad que marcaba el ritmo de la moda mundial, la capital cultural del planeta en ese momento, adoptó el tango con un entusiasmo que desconcertó a los propios argentinos. De repente, lo que en Buenos Aires era considerado marginal y vulgar, en París era exótico, apasionado y absolutamente moderno. Los europeos lo bailaban en sus salones, los compositores lo estudiaban, los periodistas escribían sobre él. Y ese reconocimiento externo cambió todo en Argentina. Como suele ocurrir con muchas cosas, el valor de algo se vuelve más visible cuando otros lo reconocen primero. La élite porteña, que había ignorado el tango durante décadas, de repente lo redescubrió con otros ojos. Si París lo apreciaba, debía tener algo. Así fue como el tango, entre 1910 y 1930, hizo un recorrido extraordinario. Salió de los conventillos y los bares de mala muerte, pasó por París y volvió a Buenos Aires transformado en símbolo nacional. Los mismos salones elegantes que antes le cerraban las puertas comenzaron a abrirlas. Los cabarets de la Avenida Corrientes empezaron a ofrecer espectáculos de tango como atracción principal. Las orquestas se sofisticaron. Los bailarines perfeccionaron una técnica que antes era puramente intuitiva y aparecieron los primeros grandes nombres. Carlos Gardel, cuya voz sigue siendo hoy una de las más reconocidas de la historia de la música latinoamericana, comenzó su carrera exactamente en este periodo. No era solo un cantor, era una figura que representaba algo, el muchacho pobre, hijo de inmigrante, que con talento y carisma conquistaba el mundo.
Una historia que resonaba profundamente en una ciudad construida sobre historias exactamente así. El tango y los cafés representaban cada uno a su manera algo esencial del alma porteña de la Edad de Oro. Una ciudad que era simultáneamente aristocrática y popular, europea y rioplatense, refinada y apasionada. Una ciudad llena de contradicciones que no se cancelaban entre sí, sino que convivían y se enriquecían mutuamente. Y esa convivencia tenía otro escenario fundamental, uno que combinaba el espectáculo, el lujo, la noche larga y la energía de una ciudad que no quería dormirse. Y quiero que lo hagamos de la misma manera en que lo haría alguien que vivió esa época, despacio, con atención a los detalles, sabiendo que cada imagen que vemos es parte de algo que no va a durar para siempre, porque eso es exactamente lo que ocurrió con la Edad de Oro de Buenos Aires. Fue real, fue extraordinaria, fue intensa y tuvo un final. Pero antes de llegar a ese final, todavía nos quedan algunas puertas por abrir, y la primera de ellas es quizás la más opulenta de todas. Hablemos de los grandes hoteles y restaurantes de lujo, porque si el Teatro Colón era el templo de la cultura y el Café Tortoni era el parlamento de las ideas, los hoteles de primera categoría eran el escenario donde el poder económico se mostraba sin ningún tipo de disimulo. Eran lugares diseñados para impresionar desde el primer segundo. Desde que un visitante cruzaba la puerta giratoria de entrada, todo comunicaba lo mismo. Aquí el dinero no es un problema. El ejemplo más representativo, aunque inaugurado en 1932 y por lo tanto en el límite cronológico de nuestra historia, es el Hotel Alvear Palace, en el barrio de Recoleta. Su construcción comenzó exactamente en el periodo que estamos analizando y refleja con precisión los valores estéticos y sociales de la élite porteña de las décadas anteriores. Estilo: Luis XVI, francés, mármoles importados, salones de techos altísimos con arañas de cristal de Bohemia, ascensores revestidos en madera de caoba. Una experiencia pensada no solo para alojar, sino para envolver al huésped en una atmósfera de distinción permanente. Pero antes del Alvear, otros establecimientos cumplían esa función. El Hotel Plaza, inaugurado en 1909 frente a los jardines de la Plaza San Martín, fue durante décadas el punto de encuentro preferido de la élite internacional que visitaba Buenos Aires. Presidentes, empresarios europeos, artistas de gira, diplomáticos en misión, todos pasaban por el Plaza. Sus salones de té de la tarde eran eventos sociales propios, donde las señoras de la alta sociedad se reunían bajo sombreros elaborados para conversar sobre todo aquello que no podía decirse en otros espacios más formales, y los restaurantes. En el centro porteño, especialmente en el cuadrante que rodeaba la Plaza de Mayo y se extendía hacia la Avenida de Mayo y la calle Florida, existía una concentración de establecimientos gastronómicos que no tenía nada que envidiarle a cualquier capital europea. La cocina que se servía allí era deliberadamente francesa, porque Francia marcaba el canon de lo sofisticado. Langosta, foie gras, vinos de Burdeos, postres elaborados con técnicas de pastelería parisina. Pero al mismo tiempo, conviviendo con esa influencia francesa, estaba la cocina italiana que los inmigrantes habían traído consigo y que poco a poco se integraba en los menús con una naturalidad que nadie cuestionaba. Comer en uno de esos restaurantes de primera categoría era también una actuación social. La manera en que se pedía, en que se trataba al sommelier, en que se elegía el vino, en que se manejaban los cubiertos, todo eso comunicaba el nivel de educación y refinamiento del comensal. Las cenas largas, de 3 o 4 horas, con múltiples platos y conversaciones que saltaban del arte a la política a los negocios, eran el formato estándar de la sociabilidad de élite. Pero Buenos Aires no era solo sus salones iluminados y sus manteles de lino, y para entender la ciudad completa hay que bajar hasta el puerto.
El puerto de Buenos Aires en esa época era otra ciudad dentro de la ciudad. Un universo paralelo que funcionaba con sus propias reglas, su propio ritmo y su propia energía. Era el punto donde toda la riqueza de la Pampa se convertía en mercancía y salía al mundo. Los barcos llegaban y partían constantemente, cargados de carne refrigerada, trigo, cueros, lana. Y con ellos llegaban y partían personas de todas partes del planeta. El puerto de noche era un espacio de una vitalidad casi salvaje. Los muelles estaban iluminados con lámparas que proyectaban sombras largas sobre el agua oscura del Río de la Plata. Los trabajadores portuarios, muchos de ellos inmigrantes recién llegados que todavía no hablaban bien el español, descargaban y cargaban mercancías en turnos que no reconocían diferencia entre el día y la noche. A pocas cuadras de los muelles, en los bares y fondas que rodeaban el puerto, marineros de distintas nacionalidades se mezclaban con trabajadores locales, con músicos callejeros, con mujeres que vendían comida desde carritos, con vendedores de todo tipo. Era en ese ambiente, precisamente, donde el tango había respirado por primera vez, y aunque para la época que estamos analizando ya había comenzado su transformación hacia los salones elegantes, el puerto seguía siendo un espacio donde la música sonaba de otra manera, más cruda, más directa, más cercana a esa emoción original que no necesitaba escenario ni vestuario para existir. La coexistencia de esos dos mundos, el lujo de Recoleta y la energía del puerto, no era una contradicción que Buenos Aires intentara resolver, era parte de su identidad. Una ciudad que era capaz de contener ambas cosas al mismo tiempo, sin que ninguna anulara a la otra. Y entonces llegó el momento en que todo comenzó a cambiar. El quiebre no fue repentino, fue gradual, casi imperceptible al principio, como esas grietas que aparecen en la pared de un edificio que todavía parece sólido. Durante la segunda mitad de la década de 1920, algunas señales de tensión comenzaron a acumularse. Los precios de las materias primas en los mercados internacionales empezaron a fluctuar de manera preocupante. La dependencia argentina de la exportación de productos primarios, que había sido la base de toda esa prosperidad, comenzó a mostrarse como la vulnerabilidad que siempre había sido, pero que nadie quería ver en los años buenos. Y entonces, en octubre de 1929, ocurrió lo que la historia registra como el crack del 29. El colapso de la Bolsa de Nueva York desencadenó una crisis económica de dimensiones globales que el mundo no había visto antes. La Gran Depresión, como se la conocería después, no respetó fronteras ni geografías. Llegó a Argentina con una fuerza devastadora. Los precios de la carne y el trigo se desplomaron. Las exportaciones cayeron. El flujo de inversión extranjera se cortó abruptamente, y con él se cortó también el motor que había alimentado 3 décadas de crecimiento extraordinario. Las consecuencias sociales fueron profundas. El desempleo creció. Los inmigrantes que habían llegado con la esperanza de construir una vida mejor se encontraron de repente en un país que ya no podía absorber su trabajo. La tensión social aumentó, y en 1930, por primera vez en la historia moderna de Argentina, un golpe de Estado militar derrocó al gobierno constitucional del presidente Hipólito Yrigoyen, inaugurando una inestabilidad política que marcaría al país durante décadas. La Edad de Oro había terminado, pero aquí es donde vale detenerse un momento y pensar en algo importante, porque los períodos históricos no desaparecen del todo, dejan huellas, y las huellas que dejó la Edad de Oro de Buenos Aires son extraordinariamente visibles todavía hoy. La arquitectura es la más evidente. Recorre el centro de Buenos Aires, camina por Recoleta, párate frente al Teatro Colón o al Palacio Barolo o al edificio del Congreso Nacional y estás viendo directamente esa época. Esos edificios fueron construidos con la convicción de que debían durar siglos y están durando. La música es otra huella indeleble. El tango, que nació en los márgenes de esa sociedad y fue ignorado por sus élites antes de ser adoptado, es hoy
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, según la UNESCO. Es posiblemente la contribución cultural argentina más reconocida en el mundo entero. Y lleva en su ADN toda la complejidad de esa época, la tristeza del inmigrante, la pasión del barrio portuario, la sofisticación del salón elegante, la melancolía de algo que se tuvo y se perdió. Y está también algo más intangible pero igualmente real, una forma de ser ciudad. Buenos Aires, a pesar de todo lo que vino después, a pesar de las crisis económicas y las turbulencias políticas que marcaron el siglo XX argentino, mantiene una identidad urbana que se formó exactamente en esas décadas. La cultura del café largo, de la conversación sin apuro, del debate intelectual en cualquier esquina, de tomarse la vida con una intensidad particular, eso no se improvisó. Se construyó entre 1880 y 1930 en los salones del Colón, en las mesas del Tortoni, en los patios de los conventillos y en los muelles del puerto. La Edad de Oro de Buenos Aires fue un momento irrepetible. Nació de una combinación específica de riqueza material, inmigración masiva, ambición cultural y optimismo colectivo que raramente se da en la historia de una ciudad. Duró aproximadamente medio siglo, brilló con una intensidad extraordinaria y luego se dio ante fuerzas que ninguna prosperidad puede detener indefinidamente. Pero lo que creó en ese tiempo todavía está ahí, en los edificios, en la música, en la forma en que los porteños entienden la noche, la conversación y la belleza. Y eso, como todo lo que realmente importa, no tiene fecha de vencimiento.